Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Melina García de la Asociación Civil Ideas para la Cultura. Les damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos a Diálogos Resiliar UNESCO, Pensar la Cultura ante la Contingencia COVID-19. En el marco del Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible 2021 en el Movimiento Global Resiliar de la UNESCO, alienta a las personas de los ámbitos creativo, cultural y artístico a desarrollar debates en diferentes regiones, además de compartir contenidos sobre cómo superar los efectos derivados de la pandemia actual por COVID-19 y del necesario distanciamiento físico. Como parte del Movimiento Global Resiliar Ideas para la Cultura, en coordinación con UNESCO, México, Colectivo La Bola y la Asamblea de Iniciativas Culturales Independientes, convocó a profesionales del sector cultural para abordar 4 temas relevantes y así dilucidar posibles alternativas ante la crisis que presenta el sector cultural. Derechos culturales, desarrollo cultural comunitario, legislación cultural y políticas culturales de base comunitaria. El objetivo de los diálogos es generar información que permita delinear desde un enfoque ciudadano áreas de oportunidad para el sector cultural en nuestros contextos y establecer una agenda de prioridades para el sector público ante la emergencia sanitaria del COVID. El día de hoy contamos con la participación de Michelle Muñoz. Muchas gracias por acompañarnos. Administradora por la UNAM, estudió la maestría en Gestión y Administración en las Artes y la Cultura en King's College London. Su tesis fue la investigación, producción del documental Buscando Esperanza, la lucha por la memoria y la paz en México. Cuenta con 9 años de experiencia en el desarrollo de proyectos culturales, digitales y de vinculación. Tiene estudios de cultura visual en la Universidad de Berkeley, California. En la UNAM colaboró en la coordinación de planeación, evaluación y presupuesto. Fue enlace con Europa, Medio Oriente y África de la Coordinación de Asuntos y Relaciones Internacionales. Desde 2015 participa activamente en el Seminario de Investigación Museológica de la Coordinación de Divulgación de la Ciencia. Actualmente es investigadora independiente y asesora en políticas y legislación cultural en la Ciudad de México. Además, escribe para la revista Bocanova y desarrolla investigación desde la cooperativa Pasaporte Cultural. Le pedimos de favor que mantengan su micrófono en silencio y en caso de que tengan alguna pregunta o comentario, la pueden por favor ir colocando en el chat. Al final de la exposición se pasará a un momento de diálogo. Bienvenida, Michelle. Muchas gracias a todas y todos por organizar estos diálogos. A mí me tocó pues ser la última de este ciclo, pero espero que pues por supuesto sigamos encontrándonos, sigamos reflexionando y sigamos accionando en conjunto. Yo tengo una presentación por aquí preparada que voy a compartir y pues me gustaría no extenderme demasiado para tener también tiempo pues por supuesto de poder compartir ideas e impresiones. Yo agradezco mucho a mis compañeros y compañera que me precedieron, justo también enmarcando pues diversas problemáticas, diagnósticos y rutas y pues muchos áreas, ¿no? Y rumbos que tenemos que seguir construyendo en conjunto. Por ahí pues ya platicaron sobre el marco de derechos culturales, el desarrollo comunitario, las políticas de base comunitaria. Y bueno, en esta ocasión, pues creo que yo voy a puntualizar algunos temas, sobre todo enfocado en el tema de la legislación cultural, tomando como ejemplo el caso de la Ciudad de México, pero también seguro que saldrán algunas impresiones sobre otros contextos. Bueno, primero que nada, retomar justo lo que ya bien comentaba, enmarcaba y dialogaban desde la primera charla con Rafael Paredes sobre los derechos culturales, sobre lo amplio que es hablar de la participación cultural, del acceso de las identidades, sobre esta interdependencia, ¿no? Que también vienen a poner en contexto pues muchos otros derechos humanos. Y esto lo resalto porque va a ser bien complejo en el caso de la legislación tomar marcos tan amplios o normativa internacional, nacional y local para aterrizar procesos específicos de legislación, que bueno, en un momento más voy a tratar de ejemplificar.
pero sí es muy importante tomar en cuenta que desde el contexto de México, que pues ya desde la reforma constitucional de 2011, pues estamos o debemos estar enmarcados en un paradigma de derechos humanos, la legislación pues debe tomar en cuenta, por supuesto, pues toda esta normativa. Ay, perdón, un momento, es que intentando abrir aquí los chats. Ah, listo. Listo. También por ahí, pues justo ya hablaban, ya se ha destacado en este ciclo y en otras oportunidades, justo la amplitud o los ámbitos de los cuales se habla desde los derechos culturales. Por acá, desde el informe de las expertas independientes, que me parece que hasta ahora han sido puras mujeres quienes encabezan esta área específica de la ONU, pues ya en sus reportes han ampliado muchísimo sobre el tipo de acciones sobre los diagnósticos y problemáticas. Y me parece interesante pues traer justo esta, si no definición, sí pues una postura sobre los derechos culturales, ¿no? En tanto que son fundamentales para todas y todos en términos de identidad, de valores, de cómo hacemos sentido de lo colectivo y de lo individual, ¿no? Yo quisiera saltar directamente al tema de la normativa y una pregunta que siempre pues me gusta problematizar justo con compañeras y compañeros en talleres o en espacios justo que podemos dialogar es que contamos con una gran normativa. En el caso de México, como ustedes saben, pues ya el derecho cultural reconocido de manera explícita en el artículo 4 desde el 2009, pero además tenemos pues ya leyes de ámbitos específicos. Y una pregunta que tenemos que hacernos, creo que al leer toda esta normativa, al acercarnos a la normativa, es preguntarnos si efectivamente está actualizada a un paradigma de derechos humanos. ¿Y esto por qué lo digo? Porque históricamente o en estas líneas del tiempo que en el cual podemos pues analizar justo el desarrollo institucional, el desarrollo de la normativa, va a ser importante analizar que mucha de la normativa en materia cultural pues fue pensada, desarrollada, nació justo previo a la reforma constitucional de derechos humanos, y si bien pues ya teníamos una serie de convenciones y declaratorias y toda una estructura internacional que nace desde 1948, no necesariamente todo este paradigma de derechos pues se ve reflejado en nuestra normatividad. Como ustedes saben, pues en México contamos con una Ley General de Cultura y Derechos Culturales, que por ahí también mucho se ha hablado acerca de su alcance, de lo que faltó, de lo que se pudo incluir, de lo que falta desarrollar, pero en muchos otros ámbitos, como justo puede ser el patrimonial, donde tenemos una ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, o una ley de bibliotecas, o una ley de cinematografía, que justo también sé que está en proceso álgido de discusión en las diferentes cámaras, es importante preguntarnos, bueno, además de muchas otras cosas, si estas se encuentran enmarcadas en este paradigma. Eh, también es importante, creo, al hablar de legislación, y esto es bien complejo porque a veces es muy abstracto, es decir, es difícil a veces medir o evaluar el impacto de lo que realizan nuestras y nuestros representantes, pero sí es importante puntualizar que la labor fundamental de diputadas y diputados, de quienes nos representan, tanto en los congresos locales como en el Senado, en la Cámara de Diputados, es iniciar y presentar reformas o procesos completos de nuevas leyes, ¿no? Esto es importante porque va a ser también una tensión, creo, que bien compleja, ¿no? Porque si bien los diputados y diputadas representan territorios y poblaciones específicas, a su vez van a tener muchas veces que participar
de iniciativas y reformas que tienen un impacto más allá de su demarcación, y esto creo que va a ser también un tema interesante. También en términos de atribuciones pueden solicitar información, y esto también es algo de lo que pues justo es importante, sobre todo en el contexto de pandemia, donde algunos congresos locales pues sí a través justo de las diputadas y diputados pedían información específica a los diferentes poderes. Otro tema también muy importante es que ellos van a analizar, discutir y aprobar el tema de ingresos y egresos, y por ahí van a tener una labor fundamental en el tema presupuestal, y por supuesto pues atender a las comunidades que representan de manera directa mediante asesorías gratuitas. En el caso de la Ciudad de México, y esto hay que tenerlo en cuenta porque al hablar de procesos legislativos estamos hablando de procesos pues que trascienden muchas veces la temporalidad de un año, ¿no? O sea, de procesos legislativos que van a ser muy, muy largos, y que, como bien comentaban por ahí mis compañeros en otros diálogos, el tema de la participación y de la gobernanza y de generar redes y de incidir desde sociedad civil, pues va a ser sumamente importante, y en el caso específico del ámbito de la legislación, pues creo que posiblemente sea muy desgastante, ¿no? Es decir, se necesitan redes pues muy fuertes, muy cohesionadas, o coyunturas muy específicas para poder organizarnos o organizarse colectivamente e impulsar iniciativas o reformas. Para llegar justamente al proceso de presentación de la iniciativa, pues puede haber diferentes caminos. Uno muy efectivo pues es precisamente la organización colectiva y, por supuesto, la voluntad, ¿no?, de diputadas o diputados, o de algún diputado o diputada que quiera llevar nuestra demanda específica en términos legislativos. A grandes rasgos, en la Ciudad de México, bueno, este es el ejemplo de la Ciudad de México, las iniciativas se turnan a dictamen para las comisiones en la materia. Y aquí va a ser bien importante, o me gustaría que nos preguntáramos, si sabemos quiénes presiden las comisiones de cultura en los estados, y cuál es su trabajo, o cuál ha sido su trabajo durante esta legislatura. Eso creo que va a ser también pues un proceso de observancia ciudadana importante. Una vez que que estos dictámenes pasan a las diferentes comisiones, pues puede haber procesos, como les decía, muy amplios, o sea, pueden pasar incluso hasta meses para que estos dictámenes pasen a su aprobación en el pleno de un congreso. Los congresos en el país pues son muy diversos, ¿no? Hay algunos muy amplios, hay algunos más pequeños, pero todos básicamente tienen una comisión encargada del ámbito cultural, educativo. Muchas veces también está de manera conjunta el tema de las juventudes y del deporte. Por ahí ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Y evidentemente un tema complejo será que, una vez discutida, pues llegue a la aprobación, ¿no? O sea, este resumen de estos primeros pasos pues pueden tardar años, ¿no?, en llevarse a cabo, o incluso a veces trascender legislaturas. Después está el proceso de sanción, en donde ya en el caso de la Ciudad de México, pues la jefatura de gobierno revisa, ¿no? O sea, también tiene esa facultad de revisar algo aprobado por el Congreso, y en su caso incluso regresarlo con observaciones, o pasarlo a la etapa de promulgación y publicación. Y por supuesto también pues cada una de las iniciativas tendrá un periodo de iniciación de la vigencia, que aquí también pues va a ser muy importante justo todo lo que comentaban en los diálogos anteriores, ¿no? Todo el tema presupuestal, operativo, institucional, de quién lo va a operar, de cómo se va a reglamentar, de cómo se difunden estas herramientas, de si conocemos o no conocemos la legislación de nuestra entidad. En el contexto de la Ciudad de México, y solo para hacer un repaso, digamos así, muy rápido, de algunas fechas que me parecen interesantes en términos de la institucionalidad legislativa y de cómo, pues digamos, se ha ido transitando o caminando.
pues tenemos, como les comentaba, que sí partimos ya de derechos humanos reconocidos, de derechos culturales reconocidos desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, posteriormente un pacto específico que va a ahondar mucho más en este reconocimiento, y tenemos la creación de un Instituto de Cultura de la Ciudad de México que pasa a ser secretaría por ahí de 2001. Tenemos también pues otras de las fechas importantes, una reforma constitucional en 2009, que en el caso de México reconoce en su artículo 4 el derecho a la cultura y los derechos culturales, y en 2011 una reforma constitucional que cambia el paradigma, ¿no? Totalmente desde el cual entendíamos los marcos jurídicos. Y esto también va a ser importante en términos de las luchas por los derechos culturales, pero cómo se transversaliza con otros ámbitos. Tenemos en 2015 también, pues finalmente que se crea la Ley General de Cultura y Derechos Culturales y que desaparece con la Junta como lo conocíamos y se crea la Secretaría de Cultura a nivel federal. Y en el caso de la Ciudad de México, pues si bien todo esto también va, digamos, teniendo un impacto, también pues va a ser sumamente relevante en términos de legislación, pues tomar en cuenta que en 2017 se aprueba una nueva constitución para la ciudad, lo cual viene también a pues abrir una coyuntura muy importante para repensar pues no solo la cultura, sino la ciudad en general y sus marcos normativos. Y es así como en 2018 tenemos pues la promulgación de una ley de derechos culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. En esta constitución, que bueno, tiene diferentes apartados justo basados en diferentes derechos humanos, en el artículo 8, en el apartado de ciudad educadora y del conocimiento, van a quedar establecidos o reconocidos una serie de derechos culturales que si bien son enunciativos, es decir, este no es el catálogo único de derechos culturales, los derechos siempre se pueden ampliar y a la luz del paradigma de nuestro país se deben de ampliar a la luz de todos los tratados y convenciones de las cuales México sea parte. Pero es importante porque creo que justo es una referencia para muchos estados en el país, que en la Ciudad de México se establece este catálogo, el cual enuncia diversos temas vinculados con el espacio público, con el patrimonio, con la diversidad, con la identidad cultural, con emprender proyectos propios, con el constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes, con la libertad creativa y con la propia participación y gobernanza sobre las políticas y legislación en la ciudad. Este no es el único apartado que habla de derechos culturales, también por supuesto están derechos de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la ciudad, también hay un artículo específico sobre patrimonio cultural y algunos otros que justo son transversales al tema de identidades culturales y participación. En términos de legislación, creo que va a ser sumamente relevante que a la luz de la pandemia y a la coyuntura que explicaba sobre una nueva constitución, es decir, un proceso donde estamos en una nueva constitución, una primera legislatura del Congreso de la Ciudad, pero además se atraviesa un momento de pandemia recién discutidos o justo cuando se está pensando todas estas leyes que se necesitan crear o reformar con base en la Constitución. Y hay algunas que yo considero que son pues leyes clave, porque aunque no tengan en su nombre la palabra cultura o cultural, pues van a ser sumamente relevantes y de impacto también para el sector, como puede ser la reciente ley del Sistema de Planeación del Desarrollo, que justamente viene a reorganizar o repensar y a crear el Instituto de Planeación, y donde por supuesto pues el tema cultural y los planes sectoriales pues van a ser importantes.
el tema de la ley de participación ciudadana, donde también se amplían mecanismos que por supuesto podemos utilizar en lo general, pero que también será importante que se activen o que se utilicen desde el sector cultural. Viene también una reciente ley orgánica de alcaldías de la ciudad, donde se establecen las facultades, atribuciones y organización de las alcaldías, ¿no? Como las entidades territoriales de gobierno en la Ciudad de México. La ley de cultura cívica, donde también se regulan muchísimos aspectos también justo de la convivencia, del espacio público, de la ciudad, de cómo pensamos justo el entorno, y la ley del sistema integral de derechos humanos de la ciudad, ¿no? Donde también van a venir diversos mecanismos. Estos son algunas que menciono, no ahondo demasiado en cada una de ellas, pero creo que es de mucho impacto que también como sector cultural tengamos mapeado todas estas diferentes normativas que tienen o que podrían tener un impacto sobre nuestro trabajo directamente. En términos de legislación cultural, específicamente, como les comentaba, vamos a tener una ley de derechos culturales de los habitantes y visitantes, también muy reciente. Vamos a tener una ley de fomento para la lectura y el libro, también recientemente actualizada, una ley de bibliotecas, una ley de archivos, que también es muy interesante porque se vincula con muchos temas, por ejemplo, de patrimoniales, ¿no? De patrimonio documental, de patrimonio histórico, pero también de protección de datos, de transparencia. Van a venir diferentes temas muy interesantes. Una ley de fomento al cine mexicano, una ley de filmaciones, que bueno, no han sido todavía aprobadas, pero que por ahí se trabajaron en esta primera legislatura del Congreso. Y bueno, diferentes leyes, como les decía, de impacto, como puede ser la ley de desarrollo urbano, y una reciente ley también de derechos de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes. No voy a ahondar mucho por cuestiones de tiempo y porque me gustaría también que pudiéramos intercambiar preguntas y poder tener pues más espacio para dialogar, pero sí me gustaría resaltar, y justamente pues a la luz de esta colaboración o de este diálogo auxiliar desde la UNESCO, señalar que también va a ser muy relevante y que tal vez es uno de los papeles que no está tan visibilizado, y es el papel de la legislación en términos de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí voy a mencionar solo, voy a puntualizar solo algunos a la luz de recientes normas que se trabajaron desde el Congreso de la Ciudad, desde la Comisión de Derechos Culturales, presididos por la diputada Gabriela Osorio, y que es la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, la Ley de Fomento Cultural, que también ya existía, pero tuvo una renovación, y la Ley de Espacios Culturales Independientes. Y esto creo que va a ser interesante justo en términos de cómo aterrizamos específicamente el ejercicio, la operatividad institucional de la garantía de derechos culturales a contextos específicos. Es decir, ya hablábamos, o ya hablaba por ahí muy bien Rafael, enmarcaba el ámbito de derechos humanos, de derechos universales para todas y todos, pero estos derechos sin duda pues se ejercen en contextos específicos, ¿no? Y por ahí ya en otras sesiones platicaban de contextos de diferentes estados, y en el caso específico de la Ciudad de México, pues va a ser interesante analizar todo este andamiaje normativo y cómo se tiene que actualizar a un paradigma de derechos humanos, pero también cómo armonizamos lo que ya estas convenciones de la UNESCO establecen como marcos generales de orientación. Es decir, estas convenciones y tratados para aterrizarlos a la legislación, pues en algunos casos federal, pero en este caso específico de la legislación local, pues pasarán por un proceso también de participación y de revisión y de diagnóstico muy específico, ¿no? Por los contextos específicos en que está estructurada pues la normatividad, ¿no? En los diferentes municipios y en los diferentes estados.
Bueno, aquí estoy poniendo, pues, como les comentaba, las convenciones que sirvieron como orientación, incluso algunas de las definiciones y algunas de las garantías específicas que se desglosan en estas convenciones, pues sirvieron también para desglosar mucho de lo que se aterrizó en estas leyes específicas y también con esta lectura, digamos, de sostenibilidad y de impacto internacional, también hay mucho, creo, que se puede hacer en términos de aterrizar las metas y objetivos de la Agenda 2030 en marcos jurídicos específicos, ¿no? Aquí pues puse solo algunos ejemplos de algunas metas que están, bueno, que si ustedes leen cada una de estos marcos jurídicos, pues encontrarán algunos en clave, otras muy explícitas, pero hay algunas metas o algunos objetivos muy claros justo en materia de sostenibilidad ambiental, de crear mecanismos de participación, ¿no? Como es en cada una de las leyes, ¿no? Donde existen mecanismos específicos de participación y cogobernanza, en materia de género, y por eso también me parece importante poner la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el tema de crear alianzas y, y bueno, en el caso específico de la ley de patrimonio, pues justo el tema de cómo se encuentra el sector cultural con el tema de, o con los sectores medioambientales para generar pues mecanismos pues mucho más integrales. A grandes rasgos, y también como les decía, quería traer un poco aquí también la discusión al hablar de legislación, pues me parece muy importante que sepamos quiénes son quienes están al frente de las comisiones de cultura. Aquí en un ejercicio que justo realizaba con los compañeros y compañeras de la Círcula de Derechos Culturales de Guerrero, donde también platicábamos sobre pues cómo pararon los congresos locales debido a la pandemia y cómo algunos sí pudieron continuar con sus agendas legislativas. Yo revisaba, por ejemplo, las comisiones de cultura de todos los estados del país y revisaba pues desde, por ejemplo, el nombre, no todos necesariamente revisan el tema de cultura de manera específica, muchos son comisiones que además revisan el tema educativo o el tema de deporte o el tema de ciencia y tecnología. Es decir, es uno de los temas que es sumamente, me parece que es sumamente relevante que conozcamos cómo están estructurados nuestros congresos locales, quiénes quedan al frente de estas comisiones y cómo ha sido su trabajo. Yo hacía pues una revisión, ¿no? Sé que por ahí hay diferentes iniciativas y diferentes caminos de participación que se están llevando desde el estado de Morelos, de Guerrero, del propio Nuevo León, rumbo al reconocimiento jurídico de los derechos culturales en sus constituciones, pero sí me parece interesante que estemos al tanto de, este, de esta institucionalidad. Yo revisaba, por ejemplo, que el 65% de las comisiones de cultura a nivel nacional en México, al menos en esta legislatura que revisé, están presididas por mujeres, ¿no? Y aquí también hay mucho que pensar sobre este porcentaje. También revisaba, por ejemplo, pues los partidos, y esto va a ser importante también en términos de qué agendas, ¿no? Promueven los diferentes partidos a partir de sus propios documentos programáticos, de sus principios, ¿no? También va a ser, pues, muy interesante revisar qué partidos son los que pelean presidir las comisiones de cultura en el país. Y bueno, ya para concluir y poder tener también espacio para el diálogo, me parece pues que preguntas fundamentales que les comentaba como comunidad es que debemos de preguntarnos quién preside la Comisión de Cultura de nuestro estado, qué iniciativas se trabajaron en la última legislatura, sobre todo qué iniciativas trabajaron o continuaron trabajando a la luz de la pandemia y a pesar de lo complejo que fue que trasladaran las actividades digitales, ¿no?
cada congreso. También otra gran pregunta es cómo activar la legislación que ya existe y que se necesita. Y pues una gran pregunta es pensar justo a la luz pues de esta pandemia, que a pesar de que ya va avanzando un programa de vacunación, pues todavía creo que tenemos que hablar, ¿no? Seguimos en un contexto de pandemia en el que será pues muy importante pensar qué tipo de legislación cultural necesitamos o necesitaremos, ¿no? Rumbo a la reactivación y a la reapertura de los diferentes espacios. Y bueno, solo algunos puntos que yo sé que ya se han tratado y que ya se han mencionado aquí como problemáticas, es que tenemos una agenda pendiente enorme, ¿no? Y en términos de legislación, pues es creo que todavía más compleja, porque muchas veces traducir necesidades, problemáticas y diagnósticos a legislación es sumamente complejo. Aquí creo que necesitamos pues todavía hacer mucha pedagogía de los derechos humanos, construir también nuestras propias pedagogías para sensibilizar, difundir e incluso analizar nosotras y nosotros mismos este paradigma. Cómo fortalecemos las redes también a nivel estatal y a nivel nacional, justo a lo que ya mencionaban mis compañeros, ¿no? Sobre pues la participación activa, ¿no? Justo me gustaba mucho que Rafael decía, hay que participar sin ser invitados, ¿no? Sin ser convocados, o sea, hay que estar ahí incluso antes, no esperar a que haya incluso una convocatoria de incidencia o participación. Hay un tema también pues sumamente amplio, que va a ser todo el tema de la infraestructura, y bueno, ahora pues mucho más complejo con el tema de la reapertura, ¿no? Cómo será en términos físicos, de salud mental, presupuestales, ¿no? De agendas, cómo reabrir la infraestructura cultural. Por supuesto, la agenda laboral, los sistemas de información y de investigación, que también ha sido algo complejo durante la pandemia, ¿no? Obtener datos sobre qué es lo que está sucediendo o cuál ha sido el impacto en los diferentes subsectores del sector cultural. Eh, Otro reto, creo, importante es justo esta tensión, ¿no? Entre economía o paradigma capitalista y un paradigma de derechos humanos, y mecanismos específicos y transversales. Es decir, si bien hay que trabajar en una agenda específica sobre legislación cultural, creo que también hay mucho que tenemos que hacer por llevar nuestra agenda cultural a otras agendas legislativas, como puede ser justo el tema de planeación y evaluación, el tema medioambiental, el tema laboral, el tema económico y muchos otros ámbitos. De mi parte, eso sería todo por ahorita, y bueno, mi contacto también si quisieran continuar la conversación, y bueno, estoy abierta a pues, sus preguntas, comentarios, al diálogo. Muchas gracias, Michelle. Muy interesante todo lo que nos expones, temas que, como bien lo señalas, es necesario comenzar a abordar. Entonces, pues en ese tenor, abrimos el diálogo para las preguntas. Quien quiera participar a través del chat, alza la mano, por favor. Y también estaremos compartiendo, si hay preguntas en redes sociales, les invitamos a que se involucren y empecemos con esta necesaria práctica de comunicar nuestras dudas. Y si no, pues entonces ya yo aquí tengo mi lista también. A mí me parece un punto que al final de la presentación me parece muy interesante abordar, es la tensión que hay entre o sea, para que pueda ser efectuada esta participación, esta difusión, esta infraestructura tan grande que se requiere para tocar los temas transversales. Creo que el asunto de la tensión entre la economía y los intereses que hay en ella
la economía capitalista que puedan de alguna forma imposibilitar que se lleven a cabo estas leyes. ¿Cómo lo has abordado tú, por ejemplo, en el trabajo de la memoria que has realizado? Híjole, pues sí es bien complejo desde, no sé, por ejemplo, hablando en términos de, y que bueno, es un gran tema, ¿no? Por ejemplo, el tema de la gratuidad, ¿no? De los servicios culturales y de este acceso. O sea, es un tema que necesariamente implica hablar de cómo está estructurado, cómo se estructura en términos de ingresos y egresos el sector cultural en nuestro país, ¿no? De qué tipo de principios orientan eh, esta gratuidad, por supuesto también que el contexto socioeconómico que vivimos, pero ahí hay una tensión pues bien compleja, ¿no? En términos de recursos y de derechos humanos, ¿no? No solamente de derechos culturales, es algo que, por ejemplo, se complejiza mucho en términos justo de acceso a la salud, ¿no? O sea, ¿cómo puedes hablar de derecho a la salud cuando países como Estados Unidos pues tienen prácticamente privatizado, ¿no? Su sistema de salud? Así en muchos otros ejemplos creo que es interesante pensar en ello, por ejemplo, también desde los emprendimientos culturales, ¿no? O sea, qué tipo de esquemas y modelos estamos pensando en términos económicos, pero también en términos de derechos humanos, ¿no? Es decir, hay diferentes tensiones ahí que creo que son interesantes. En términos de legislación cultural, por ejemplo, me parece que es mucho más invisibilizada o que la agenda no está tan al pendiente de lo que sucede en los congresos locales, es decir, yo sé que justo lo federal pues siempre va a acaparar muchísimo la atención, pero por ejemplo el caso de la Ciudad de México es súper interesante, la ley de filmaciones, ¿no? O sea, en términos de esta tensión económica. La Ciudad de México es la ciudad donde se filma más contenido en español a nivel mundial. O sea, lo que implica esto en términos de ingresos, en términos de empleos, ¿no? En términos de la cantidad de empresas que quieren venir a la Ciudad de México a filmar, pero además cómo en una legislación sobre filmaciones abordas estas tensiones, porque también estás hablando de espacio público, también estás hablando de si las vecinas y vecinos quieren tener a la productora 24/7 afuera de su casa como locación, pero también estás hablando de que justo por la pandemia pues consumimos mucho más contenidos audiovisuales o por ejemplo streaming, entonces también ahí estás hablando de cómo todos estos procesos se vinculan, ¿no? O sea, posiblemente no necesariamente creemos que nuestra serie que estamos viendo en Netflix está afectando al vecino de La Escandón que tiene un camión 24/7 afuera de su casa, ¿no? O sea, es pensar cómo justo toda esta transversalidad del sector cultural trasciende también económicamente y que sin duda es bien complejo porque también no necesariamente muchas veces queremos hablar de economía o de finanzas desde el sector, ¿no? Entonces, creo que ahí son temas pues bien complejos, pero muy interesantes, creo, de también pues sacar a relucir y provocarnos también ahí conversaciones, ¿no? Sí, en ese sentido creo que se ha creado como, hay como unos ciertos mitos de el arte debe ser gratuito y no tiene un valor dentro de los esquemas culturales, no hay un presupuesto considerado hacia el artista, que además no, generalmente no está con acceso a leyes que le puedan dar una pensión, seguridad, bienestar social. Y esto es un asunto que tiene que ver con cómo se distribuye esa, pues en las leyes esa riqueza, ¿no? Hay una pregunta de Mónica Díaz que dice, ¿cómo llevar una gestión de derechos culturales en un museo? Uy, sí, un tema, y yo diría la pregunta no solo en un museo, sino en todas nuestras prácticas. Es decir, si bien los derechos humanos son garantías y prerrogativas de todas y todos, que fundamentalmente el Estado y los órganos del Estado deben de
pues de hacer válidos, ¿no? De hacer operativos, de generar mecanismos que los garanticen. Yo creo que sí bien todos podemos repensar nuestras prácticas desde un paradigma de derechos humanos. ¿A qué me refiero? ¿No? A que muchas veces cuando justamente estos diálogos con museos que pertenecen a estructuras gubernamentales, muchas veces justo me he dado cuenta que no necesariamente tienen esta perspectiva, ¿no? Y cuando comienzas a platicar de todo lo que deben de, o todo lo que deberíamos de tomar en cuenta en términos de participación, de accesibilidad, qué protocolos de no discriminación tienen, qué han hecho por pensar justo en la inclusión, ¿no? En el diseño universal. Es decir, creo que una pregunta fundamental que tenemos que hacernos es qué barrera podría derribar mi práctica, ¿no? O esto que estoy desarrollando, esto que estoy haciendo desde el museo, ¿para quién podría implicar una barrera? Es muy complejo, pero yo les recomiendo, por ahí hay algunos textos interesantes. Hay un compendio, por ejemplo, una biblioteca básica de derechos humanos y de derechos culturales. Por ahí la CNDH también tiene un libro que se puede descargar, que justamente fue editado con la UNESCO y que es súper amplio también en términos de cómo podemos repensar y un poco pues remover las estructuras para pensar desde el ámbito de derechos humanos, pero yo les diría que pues si son instituciones públicas, no es una opción, ¿no? O sea, no es una opción, no es una moda, en realidad es una obligación que tienen que estar planificando, programando, diseñando desde un paradigma de derechos humanos, porque pues es el marco que es pues ya obligatorio en nuestro país desde 2011. Muchas gracias, Michelle. Hay otra duda de Alejandra Hernández, un poco como en esta línea. ¿Cómo se lleva la gestión en el espacio público, esta gestión de derechos culturales? Sí, el tema del espacio público es muy interesante justo por cómo está estructurada su regulación. Y aquí sí, pues sería interesante que cada uno desde nuestros estados o desde nuestros contextos nos adentráramos un poco a revisar este tema. En el caso de la Ciudad de México, es muy complejo porque justo el entramado jurídico, como les decía, diferentes ámbitos de la legislación abordan diferentes temas, ¿no? Como les decía, por una parte sí la ley de cultura cívica puede regular o sancionar ciertas prácticas en espacio público, pero también hay otras legislaciones que se han intentado avanzar, como por ejemplo el tema de la venta de bienes y servicios en vía pública, ¿no? O la venta de artesanías en vía pública. O, como les decía, las filmaciones también son un permiso para utilizar el espacio público. También ha habido mucha movilización en la agenda, por ejemplo, de músicos que tocan en las calles y que también quieren un reconocimiento o cierta protección para poder hacerlo. Es decir, y ha habido varias maneras, ¿no? Es decir, en diferentes ciudades pues se ha legislado o la estructura normativa es distinta dependiendo cómo se piensa, pero en el caso de la ciudad, pues sí es bien complejo este entramado también en términos de planeación urbana, ¿no? Como les decía, la Ciudad de México tiene ahora una nueva ley del sistema de planeación que va a establecer nuevos mecanismos para pensar la ciudad, ¿no? Para pensar la ciudad de aquí a 30, 40 años, ¿no? Entonces, pues un poco el consejo que yo les daría es un poco adentrarse a investigar cómo está estructurada este entramado jurídico, cómo está regulado y qué es lo que se piensa, por ejemplo, desde la cultura y desde lo cultural respecto al espacio público, ¿no? O sea, ahí hay un montón de temas también en términos de la regulación del uso de suelo, por ejemplo, ¿no?
en términos de los permisos para hacer un festival. Es que ejemplos me surgen un montón. En la Ciudad de México, por ejemplo, se intentó trabajar en el tema de sonideros, ¿no? De cómo reconocer su labor para que no sea criminalizada. Es decir, hay un montón de temas que si nos vamos a cada uno específico, podríamos sacar pues un montón de casos de luchas por diversos reconocimientos que cruzan muchos temas, ¿no? Desde el derecho a la ciudad, derecho al trabajo, derecho a la expresión artística, ¿no? O sea, es cómo se van conjuntando, creo que todos estos derechos, pero sobre todo creo que desde mi perspectiva lo más complicado es cómo aterrizarlo en soluciones legislativas, ¿no? Muchas veces llegar ya solo a la problematización y diagnóstico es bien complejo. La otra es cómo encontrar soluciones jurídicas, ¿no? Que eso también es un paso pues bien difícil. Está apagado tu micrófono, Melina. Disculpa. Pregunta Marta Luna, ¿qué rutas se proponen para promover y defender los derechos culturales de las niñas, los niños y los adolescentes y jóvenes? Pues mira, en el caso de la Ciudad de México, están reconocidos como grupos de atención prioritaria. En la Ciudad de México la Constitución establece al menos 14 grupos de atención prioritaria, donde justo están mujeres, niñas, niños, víctimas, personas mayores, personas con discapacidad, personas migrantes, es decir, comunidad LGBT. Es decir, hay un catálogo o hay este reconocimiento más bien de comunidades y de grupos poblacionales como grupos de atención prioritaria, que lo que se ha hecho es que se transversaliza en las diferentes leyes, ¿no? También la ley del sistema de protección de derechos humanos establece mecanismos específicos, pero sí, al menos en la Ciudad de México están reconocidos como un grupo de atención prioritaria. Muchas gracias. La siguiente pregunta, bueno, comentario de Paola González. En cuestión de derechos culturales, los artistas, talleristas y creadores, estamos en los últimos niveles, digamos, que son freelance, sin reconocimiento, pero muchas obligaciones. Entonces, eso me lleva al siguiente comentario. ¿Cómo podría trasladarse el tema de los derechos culturales al ámbito legislativo desde la participación ciudadana y cómo es un proceso legislativo en materia cultural? Híjole, es que justo por cuestión de tiempo ya no puse ejemplos específicos. Por ahí sí hemos justo tenido oportunidad de platicar sobre procesos específicos por ahí con Joel en términos legislativos. Yo les diría que procesos que justo he visto en diferentes estados, pues justo es el caso de San Luis Potosí con la Carta de Derechos Culturales, que justo creo que lo que buscan es después llevar ahora sí que a una traducción legislativa. Por ahí en Guerrero también llevan ya un par de años impulsando el reconocimiento de los derechos culturales a nivel constitucional. También por ahí en el estado de Morelos, sé que están en un proceso ahí de parlamento abierto o de incidencia. Es decir, hay mucho, o sea, creo que mi mensaje, más bien, creo que yo también tendría muchas preguntas más que respuestas, pero creo que un mensaje que me parece importante es que hay mucho que se puede hacer también, o mucho que se debe hacer desde los congresos locales. Es decir, si bien hay problemáticas de ámbito federal, ¿no? Como puede ser el tema justo laboral o el tema de Hacienda o el tema fiscal, que son temas muy amplios, sí creo que no debemos dejar abandonada la trinchera de los congresos locales, porque hay mucho que también se puede impulsar desde la política local y que muchas veces pues está invisibilizado, ¿no? O sea, tampoco es común, creo, o bueno, yo todo el tiempo estoy monitoreando medios para saber qué sucede en los congresos locales y usualmente las comisiones de cultura, pues no sé si por falta justo también de tiempo o de recursos, los propios medios locales, pues no
no cubren tanto esa área y nos quedamos sin información, pero creo que sería una de las, pues de las áreas en las que tenemos que estar muy pendientes, ¿no? Respecto a quienes están en las comisiones de cultura. O sea, y sobre todo, o sea, no solo, y bueno, de todas y todos los diputados, no solo de ellos, pero creo que si nuestro interés y nuestro trabajo tiene que ver eminentemente con lo que ellos legislen, sí es muy importante saber quiénes están al frente, o sea, qué diputados quedaron en esas comisiones, porque al final son ellos y sus asesores quienes están dictaminando todas las reformas y quienes están tomando decisiones, ¿no? Sobre el entramado institucional a nivel estatal, ¿no? Entonces ahí hay muchísimo que hacer, como les decía, dependiendo desde el tema de espacios, de permisos, de regulación, de fomento, de infraestructura cultural, es decir, la agenda desde el tema patrimonial, ¿no? Desde el tema justo que hablaban educativo, es decir, sí hay muchas cosas que por la propia estructura política de nuestro país están federalizadas, pero creo que hay mucho que también se puede hacer desde los congresos locales y que debiéramos estar muy pendientes, justo ahorita que casi vamos a estar cercanos a las elecciones, tendríamos que estar muy pendientes de cuáles son las propuestas o la agenda que se está promoviendo para el ámbito legislativo de nuestro estado en materia cultural, pero también en muchos otros ámbitos. Muchas gracias. Pregunta a través de Facebook, Laura Lozano, y creo que ya es como en un ejemplo ya muy tangible de cómo sería en algo más práctico entender la importancia y el impacto que se tiene de los derechos culturales. Dice ella, ¿qué se hace para ayudar a indígenas que requieren de traductores de su lengua materna y no lo cumple la institución de su estado? ¿Cómo sería Sí, ese justo ahí pues sí, pues justo ese es un tema que tiene que ver con acceso a la justicia, con esta transversalidad de derechos culturales, incluso en la pandemia, pues vimos que tardó cierto tiempo en que pudiéramos ver contenidos, información, divulgación sobre lo que estaba pasando en otras lenguas, incluso hay comunidades y activistas que yo vi que tuvieron que hacerlo, o sea, ni siquiera sus instituciones estatales de salud hicieron esta labor y tuvieron ellos que empezar a traducir, por ejemplo, las medidas sanitarias que había que cumplir, pero sin duda es una agenda que pues también es un reto enorme, pero que tendría que estar ahí, ¿no? O sea, tendría que ser accesible, pues sí, justo cualquier servicio del Estado en la lengua en la que hablas, ¿no? Entonces ahí también pues es un tema pues muy amplio, ¿no? Que se tiene que ir trabajando. Por acá creo que también preguntan, ¿no? Sobre respecto a los derechos humanos laborales de las trabajadoras y trabajadores del arte y la cultura, ¿hay expectativas de mejora en la agenda legislativa? Pues yo diría que esa es una pregunta para nosotras y nosotros como sector. Ahí una de las problemáticas, pues sí, es la voluntad de diputadas y diputados, pero también creo que parte de la problemática justo en impulsar la agenda cultural legislativa es cómo nos organizamos como sector, ¿no? O sea, cómo generamos estos diálogos, estas propuestas, estos tabuladores, cómo hablamos de condiciones laborales, de sanidad en el trabajo, es decir, toda esta agenda que implica los derechos laborales, pues habría que preguntarnos qué tanto hemos avanzado como sector, primero para autorreconocernos como trabajadores y después para pues trabajar en borradores. O sea, ahora sí que algo de lo que creo que adolecemos también es pasar ya del diálogo a la acción y la talacha de lo que implica ya redactar propuestas y llevarlas a los diferentes legisladores. O sea, yo ahí diría, es más bien una pregunta hacia nosotras y nosotros, o sea, qué tan organizados estamos a nivel nacional y local para impulsar esta agenda, pero además para trabajarla. Como les decía, los procesos legislativos son muy amplios, muy complejos, entran diferentes coyunturas, hay muchos actores políticos, pero ahí depende mucho justo de qué tan pues de cómo tejamos estas redes y de cómo
trascendamos, ¿no?, el tiempo, porque es muy, muy pesado. O sea, como la legislación no es algo que podamos ver, no es un proceso inmediato, que además veamos implementado de inmediato, es un proceso que lleva muchos, yo diría muchos años. Sí tiene que haber pues una conciencia al entrarle a la incidencia legislativa, en que van a ser procesos tardados, ¿no?, de largo aliento, pero pues que vale la pena que sean lo más amplios y los más participativos posibles. Es muy importante esto que comentas, Michelle, porque sí es un proceso que hay que pensar en soluciones. O sea, de alguna forma creo que uno de los trabajos más importantes que se han hecho al reconocer en primera instancia los derechos culturales como algo a lo que toda ciudadana y ciudadano debe tener acceso, el siguiente paso es reconocer, la parte de reconocer y difundir que hay un trabajo que tiene un valor por parte de las creativas, los creativos, los artistas o quienes tejen, de alguna forma quienes van expresando su ser a través de la cultura. Y pregunta eh, Paulina Alvarado, dice, en Nuevo León hemos estado en un proceso de conformación de la Asamblea de Iniciativas Culturales Independientes. Uno de nuestros objetivos es que en la incidencia de políticas culturales en Nuevo León, ¿qué recomendaciones puedes compartirnos para considerar que este proceso tenga incidencia? Sí, pues justo, bueno, el ámbito de política pública es muy amplio, ¿no? Ahí, como bien comentaban ya también en otros diálogos, tiene que ver incluso con lo que desarrollamos y con lo que planteamos desde sociedad civil, hasta lo que hacen los institutos estatales o las secretarías de cultura, tiene que ver con lo presupuestal, pero en lo legislativo yo diría, para una agenda de incidencia, y como bien también quiero resumir un poco también de lo que, o retomar lo que ya comentaban mis compañeros en los demás diálogos, es muy importante encontrar lo común, ¿no? O sea, en esta gran diversidad de agentes, de prácticas, de espacios, de disciplinas, va a haber muchísimas necesidades, problemáticas específicas, pero creo que algo muy importante es encontrar problemáticas, diagnósticos y propuestas en común, porque siempre van a ser mucho más fuertes también ante coyunturas bien cambiantes, ¿no? O sea, es decir, si llegamos con muchísimas disciplinas, con micro peticiones, va a ser muy difícil, al menos desde el ámbito legislativo, impulsar cambios, reformas o nuevas leyes, creo, de manera efectiva. Creo que para considerar incidir, como les decía, en términos de lo legislativo, y aquí también siempre pongo mucho el ejemplo de las compañeras feministas, es tener agendas bien claras, ¿no? Y pues algo que hubiera sido también interesante, yo no lo he visto, por ejemplo, ahorita en las campañas, es el tema de los compromisos, ¿no? Es algo que hacen los compañeros de medio ambiente, los compañeros que están en el tema de movilidad, ¿no? En el sector cultural no sé por qué no lo hacemos, ¿no? De impulsar y decir, necesitamos presupuesto, necesitamos esto. A ver, candidatos, pásenle por aquí, háblenos, ¿qué es lo que están ustedes proponiendo? Firme compromisos, o sea, es decir, llevar estas agendas mucho más consolidadas, por supuesto que pues mientras más amplios sean los procesos de participación, pues más fortalecidos, pero creo que sí es en primera instancia encontrar lo común y detectar justo que de la legislación es muy ambiguo o endeble o se tiene que mejorar, o incluso en algunos casos lo que se tiene que crear, ¿no? Porque también justo es algo que nos pasa mucho en el ámbito de derechos culturales, es que no necesariamente estamos enunciados, aunque haya leyes, como les decía, ¿no? En el tema de planeación, pues sí está muy bien la ley, muy amplia, es decir, en términos de mecanismos, la ley de planeación, pero no enuncia al sector cultural o no enuncia el plan de cultura para la ciudad. Entonces ahí pues hubo todo un proceso de revisión para que pues quedara enunciado y reconocido que era necesario pues también incluir como parte importante de la planeación de la ciudad al sector cultural. Entonces creo que lo más difícil, porque implica pues un montón de diálogo y un montón de organización, es encontrar esos puntos
en común en los que la mayoría, si no todos, nunca vamos a estar todos de acuerdo, pero sí encontrar algunos puntos que podamos llevar. Y por supuesto la presión a nuestros propios representantes, ¿no? Es decir, sí hay comisiones de cultura en cada estado que deben de llevar la agenda legislativa, pero también presionar a nuestros propios representantes, es decir, aunque no necesariamente ellos estén en la Comisión de Cultura, también podemos llevarles a ellos las peticiones legislativas, y eso sí es de primer orden una de sus obligaciones, ¿no? Entonces ahí pues hay mucho que se puede hacer. En el caso de la Ciudad de México, no sé en qué otros estados, pero sí en el caso de la Ciudad de México existe la iniciativa ciudadana, ¿no? Por ejemplo, también es un mecanismo en el que se pueden presentar propuestas de reforma o de nuevas leyes desde sociedad civil. Hay, por supuesto, sus mecanismos y sus porcentajes y la manera de hacerlo, pero creo que hay mucho que se puede ir trabajando desde ahí. Justo me surge la duda, como digamos en ejemplos que tú puedas compartirnos, ¿cómo sería plantear una ruta que sea efectiva para la legislación que pueda llevar a cabo la organización ciudadana? Y, o sea, ¿qué se hace? ¿Se presentan documentos? ¿Se empieza con asambleas, convocatorias? ¿Se gestiona una ley? ¿Cómo se hace? Pues mira, ahorita de entrada creo que va a ser muy interesante porque estamos muy cerca de las elecciones. Lo primero va a ser, pues, cómo quede conformado su Congreso, ¿no? O sea, eso va a ser lo primero y más importante. Va a ser justo muy importante ver quiénes queden a la cabeza de la presidencia de las diferentes comisiones, pero sobre todo justo si ya tienen identificados una agenda de 2 o 3 puntos o cuestiones específicas o el mismo presupuesto, ¿no? Cómo se va a discutir ya hacia el final del año, pues sí, lo que hay que hacer es acercarse a, ya sea a su legislador, es decir, a quien lo representa en su demarcación, o a quien está en las comisiones de cultura. Y ahí, pues sí, hay que hacer una presión, o sea, presencial, se pueden llevar escritos, se pueden llevar oficios, se puede llevar la iniciativa, es decir, es acercarse, conocerlos y presionarlos, diría yo. Justo el comentario que nos envía Leticia, Leticia Vargas. Dice, ¿podría ser un tema pendiente en la agenda encontrar la forma de que los presidentes de las comisiones de cultura tengan el perfil adecuado? Porque luego son los que bloquean las iniciativas ciudadanas. Algunas veces quienes toman la presidencia de las comisiones legislativas más bien llegan ahí a cuidar los intereses de los poderes fácticos. Por ejemplo, el caso de Sergio Meyer en el Congreso Federal, que invitó a debatir la Ley Federal de Cine a las mayores del cine de Hollywood. Sí, justo, y ahí retomo lo que ya mencionábamos sobre la observancia ciudadana, ¿no? O sea, mientras menos ojos tengan, mientras menos personas se acerquen, mientras menos les pidamos cuentas e informes, pues más fácil va a poder ser que justo organicen esto ellos, como bien comentan por acá, ¿no? Respondiendo a diferentes intereses. Pero la conformación en los congresos locales, pues sí. Justo como les decía, es importante porque, pues desgraciadamente, cultura, al no ser un tema prioritario, pues muchas veces es la presidencia que posiblemente ni siquiera peleen, ¿no? Los diputadas y diputados. Y yo aquí encontraba, por ejemplo, este porcentaje de que, pues, una gran mayoría de comisiones están presididas por mujeres, y esto no necesariamente es positivo, ¿no? O sea, justo puede ser porque dotan de menor importancia a estas comisiones y entonces son las comisiones que ellos creen más relevantes, como puede ser, por ejemplo, presupuesto y cuenta pública, la que en realidad, pues, pelean los diputados, ¿no? Entonces, ahí sí hay que tener, pues yo diría, mucha observancia de qué es lo que está pasando. Justo estamos ya a pocos días, semanas de las elecciones. En septiembre se conformarán ya, tomarán protesta los nuevos diputadas y diputados en los congresos, y ahí, bueno, de entrada hay un periodo de transición,
pero también ahí hay que estar participando, es decir, hay que estar presionando, porque mientras más holgado dejemos, mientras menos observancia tengan por parte de sociedad civil, pues más fácil es para ellos también moverse y no responder a los intereses de la ciudadanía. Muchas gracias, Michelle. Creo que nos quedamos también con muchas dudas para irnos reflexionando también sobre cómo sería un proceso organizativo. Yo creo que en cada comunidad se tienen demandas distintas. No sé si haya algún comentario que quieras agregar, alguna otra pregunta o Sí, por algún... acá comentaban si les podía compartir la presentación. Sí, por supuesto, yo les puedo mandar la presentación y de hecho algunas referencias y bibliografía. También, desgraciadamente, el tema legislativo no es un tema tan, ¿cómo le podría decir yo? Como tan discutido desde el ámbito de la política cultural o desde el sector cultural, ¿no? Es decir, hay otros ámbitos, digamos, como más emocionantes y en los que hay más ojos, pero desgraciadamente el ámbito legislativo es un ámbito que creo yo es muy ambiguo también y muy complejo, porque muchas veces ni le interesa o no es necesariamente un tema muy relevante desde el ámbito jurídico, es decir, desde los propios especialistas, abogados, abogadas, juristas, es decir, el ámbito cultural posiblemente no es tan estudiado e investigado como otros, y viceversa, también desde nuestro propio ámbito posiblemente a gestores, gestoras, promotores, promotores, lo vemos como algo así como un tema tan alejado, o tan pesado, o tan aburrido, o tan, no sé, que es un tema que se queda en medio, ¿no? O sea, nadie le entra a dotarlo, ¿no? De mayor investigación. Por ahí, por supuesto, pues sí hay libros, ¿no? Por ahí pues está Francisco Dorantes, está Wolfi-Cottom, es decir, sí hay muchas aproximaciones a la legislación cultural, pero creo que también mucho de lo que necesitamos es abordarla desde nuestros propios contextos estatales y municipales, ¿no? O sea, no necesariamente, o por supuesto no lo que aplique y lo que se haya legislado en la Ciudad de México, pues va a ser relevante o aplicable para el marco jurídico y estructura jurídica de otros estados, ¿no? Entonces ahí sí, pues va a ser importante que le entremos a la revisión y al diálogo con otras disciplinas. O sea, sí es importante que aunque, por ejemplo, tengamos conocidos, conocidas, abogadas, abogadas, no necesariamente ellos le han entrado al tema cultural, pero tampoco nosotros necesariamente le hemos entrado al tema legislativo, entonces hay que conjuntar esfuerzos también y hay que conjuntar también reflexiones. O sea, eso me parece fundamental, porque sí es muy difícil, por ejemplo, ¿no? A veces encontrar abogados o abogadas especializadas en la materia cultural, y luego nuestra materia es súper amplia, ¿no? O sea, imagínense desde patrimonio, espacio público, es decir, hay un montón de temas que también se pueden ir especializando, pero creo que algo importante es generar estos puentes y estos diálogos disciplinares. Comenta en el chat Paulina, dice, a partir de lo que dices, me parece que también es importante que involucremos a estudiantes, universidades interesados en el ámbito cultural para poder seguir profundizando y comprometiéndonos en el enriquecimiento de este tema. Sí, eso es fundamental, porque pues sí, muchas veces, y eso es algo que pues pasa todo el tiempo en el tema legislativo, ¿no? O sea, no necesariamente si eres experto, experta, o tu trabajo ha sido el tema de patrimonio, o ha sido el tema de fomento a la lectura, o ha sido el tema de cultura comunitaria, no necesariamente que hayas desarrollado, que tu expertise o que tu campo de trabajo sea ese, no necesariamente eso equivale a que, digamos, tengamos expertise en el tema legislativo, ¿no? Porque eso, como te decía, creo que siempre tiene que ir acompañado, pues evidentemente, de un equipo jurídico, y además un equipo jurídico pues que sea lo suficientemente comprensivo, creativo, abierto, ¿no? Porque pues, siempre somos disruptivos en el ámbito cultural. Entonces creo que sí, justo es muy necesario que tanto nosotros desde el sector nos involucremos en el tema, como que también
intentemos jalar a muchos más especialistas del derecho a que nos ayuden a aterrizar estas problemáticas en propuestas y soluciones viables jurídicas, ¿no? Porque muchas veces podemos pensar, y bueno, así somos, ¿no? En el sector podemos pensar cosas muy transversales, loquísimas, pero que resulta que para llevarlas a ni siquiera las podemos llevar a una iniciativa de ley por lo complejo que está, o por cómo está estructurado el marco jurídico, ¿no? Entonces, y justo eso lo vinculo con lo que mencionaban ahorita, ¿no? Del tema laboral. O sea, no solo es importante generar redes y discusiones y reflexiones desde nuestras posturas y necesidades, sino también es importante entrar y vincular nuestras conversaciones pues, con actuarios especialistas en pensiones, con especialistas en el tema fiscal, con especialistas en derecho laboral, es decir, generar estos vínculos que nos permitan generar soluciones viables jurídicas, diría yo. O sea, que no se quede solo en que esto es lo que pudiera ser, sino aterrizarlo a lo jurídico, que siempre posiblemente nos va a dejar insatisfechos, porque lo jurídico es bien rígido y movilizarlo va a ser bien complejo. Pero de que se puede, ¿no? Y de que podemos hacerlo con los recursos que tenemos, ¿no? Es decir, de incidencia, de diálogo, de participación, de colaboración, creo que es posible lograrlo, entrarle y no dejarlo como un campo perdido, ¿no? O como algo que está alejado, ¿no? O sea, seamos mucho más observantes e incisivos con nuestros representantes locales. Muy interesante todo lo que aprendimos hoy. Creo que va a ser necesario seguir fomentando este tipo de encuentros. Ha sido una jornada de mucho aprendizaje para todas y todos. Muchas gracias para quienes nos acompañaron. Ojalá que podamos continuar y esas ideas que se nos atraviesen de pronto, no dejarlas en el tintero, sino tratar de organizarnos, accionar. Les pedimos por favor que nos dejen su correo si gustan que les compartamos la información o la bibliografía. Estaremos al pendiente también. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Muchas gracias a la UNESCO, a los compañeras y compañeros de los colectivos que estuvieron presentes, artistas, creativos, gestores, promotores que nos estuvieron acompañando. Ojalá que la duda nos quiebre un poquito esa rigidez y nos permita seguir tejiendo esperanza de manera colectiva. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias a todas, todos, y por supuesto, pues cualquier tema que podamos seguir dialogando, discutiendo o pues participando, también, por supuesto, siempre cuente conmigo. Yo por ahí les dejo mi contacto también, si quieren a lo mejor ya información específica sobre alguno de los procesos, porque justo no quería, digamos, ahondar mucho en cada una de los marcos normativos, pero por supuesto tengo un montón de contenidos, bibliografía y información que les puedo compartir. Muchas gracias a todas y todos. Nos despedimos y estamos allí para seguir aprendiendo juntas y juntos. Nos vemos.